Muchas gracias, Carlos. Toma asiento, por favor, e invito también a John y a Beatriz que por favor nos acompañen para una pequeña sesión de preguntas. Y mientras ellos vienen, yo hago la primera pregunta y es, ¿crees vos que entonces hay que cambiar la definición de estadio 3 en un TNM futuro para tratar de incorporar ese tema de la operabilidad, pues de la resecabilidad, perdón? O esencialmente los pronósticos no varían realmente si es resecable o no resecable. No, de hecho, pues la novena clasificación del TNM ya dividió los N2 en N2A y N2B, dependiendo de si son una sola estación o múltiple estación. Ahora, este no es el único cambio. Uno cuando se pone a ver, como dicen por ahí, la letra pequeña de los cambios de la nueva clasificación, ustedes ven que, por ejemplo, los pacientes que son T1, N2A, esos pacientes ni siquiera ya son 3A. Esos pacientes son 2B. Esos pacientes ya ni siquiera les damos ese título porque claramente son resecables. Así que pienso que el TNM, el nuevo TNM, da unas posibilidades para que estos pacientes, para que la resecabilidad sea más un concepto que tengamos en cuenta para manejar nuestros pacientes estadio 3, y creo que es como un impulso que está dando la IASLC para que claramente tengamos unos conceptos muy claros con respecto a quién podemos o a quién no podemos llevar a resección quirúrgica. John, dentro de la presentación de la doctora Jiménez se mostró que en el estudio de Pembro, el PEARLS adyuvante, encontramos que el PDL1 de más del 50% no se beneficiaba, cosa que ha sido pues, atípico para los estudios de Pembro en pulmón. Pero me pregunto yo si en el 671, en neoadyuvancia, se observó alguna señal de mejor beneficio con mayor expresión de PDL1 y así para ambos, ¿cuál creen ustedes que podría ser la explicación de esa discordancia en caso de que sí la haya? Sí, o sea, yo creo que eso es bastante claro. O sea, que en todos los estudios de neoadyuvancia se ha visto que cuanto más PDL1, el beneficio es mayor. Esto lo sabemos también de la enfermedad avanzada. Hay más tasas de respuesta patológica completa en pacientes con tumores PDL1 altos expresores y esto es una cosa bastante consistente en todos los estudios. Es cierto que estos datos del PERLS, pues sí, generaron un poco de confusión. La verdad es que yo tampoco tengo de manera muy clara una respuesta para eso. Quizás lo trato de mirar de la otra manera, es decir, si hay muchos estudios que van en la misma línea y hay uno un poco discordante, pues trato de hacer menos caso a ese estudio menos discordante. La razón, no sé cuál puede ser, pero hay varias. Entre ellas, pues bueno, el propio test de PDL1 también tiene sus problemas a la hora en la propia evaluación, y creo que bueno, eso también puede hacer que haya algunos estudios que muestren alguna discordancia en la asociación de PDL1 con disease-free survival. Esto le ha ocurrido a la vejiga también, ya lo hemos visto en presentaciones previas, y yo tiendo a pensar que obedece a ese tipo de cuestiones, al propio test probablemente. Entonces, si se llega a un paciente que tenga un PDL1 y se llega al momento de adyuvancia, no se le hizo neoadyuvancia, y uno le hace PDL1 y le da más del 50%, entonces le puede dar atezo, y si le da menos del 50%, le da Pembro. Y eso sería lo que ustedes harían. Tristemente sí, es lo único, es lo que está aprobado, por lo menos en donde yo trabajo, si es más del 50% tienes que escoger atezo. Ok. Y tengo Ricardo, yo voy a hacer una preguntita y ya te entrego el micrófono. Es el 816 y el 77T. Es como que hay una esquizofrenia en la misma compañía, no saben exactamente cómo es que quiere manejar la cosa. Si solo neoadyuvancia o neoadyuvancia con adyuvancia. ¿Ustedes qué piensan realmente de qué tanto aporta, a pesar de que vos tenías la obligación de defender la neoadyuvancia? A mí me gustaría que la doctora Jiménez defendiera la adyuvancia de la inmunoterapia en esos que ya recibieron neoadyuvancia. Yo creo que si un paciente ya recibió 3 ciclos en el escenario neoadyuvante, no le veo ningún racional de añadir quimioterapia después de la cirugía. Ok.
tengo en cuenta también dos cosas. Si la anatomía patológica hay persistencia tumoral, a veces algunos se podrían plantear darle alguna quimio con un esquema distinto, pero si en principio el paciente ha alcanzado una respuesta completa o una respuesta patológica mayor, yo no le veo ningún sentido. Pero en el 77 te lo que daban era nivolumab nomás. No le Nivo daban, sí, no le pero daban, la quimio la llevaba antes. la llevaban. Ricardo. En el contexto de lo que está aprobado hoy en día, en un paciente con EGFR mutado que tuviese enfermedad multiestación o enfermedad voluminosa mediastinal resecable, ¿ustedes qué prefieren hacer? Eh, ¿Cirugía y adyuvancia con osimertinib o quimiorradioterapia? A ver, esa es una buena pregunta. Yo creo que lo que hacemos en el comité, bueno, yo trabajo en un centro donde en general todos los pacientes están secuenciados antes de un manejo o un abordaje quirúrgico. Si el paciente es potencialmente resecable y con un estudio de supervivencia global positivo, yo en principio intentaría que se operara de entrada. Ahora, tenemos los datos de prensa del estudio Laura, después de quimiorradio en mantenimiento con osimertinib. Vamos, yo creo que si el paciente es resecable, se tiene que operar, o sea, en ese momento. Entonces, si en principio además tienes un estudio que sabes que le beneficia y que además lo vas a exponer antes a ese fármaco, creo que en principio yo me decantaría más por la cirugía, no la demoro. Sí, o sea, yo coincido un poco con Bea. Sí que es cierto que luego es verdad que hay pacientes en un territorio intermedio, es decir, que son resecables, pero quizá en un comité, pues quizás el cirujano te dice, mira, es que igual si le darías algún tratamiento antes, pues igual la cirugía igual sería un poco más factible. Sí, Esto también ocurre en la vida real. Si yo tuviera un caso así, pues quizás yo, fíjate, igual apostaría por hacer un tratamiento de quimioterapia con osimertinib. Es cierto que no está aprobado en ese contexto, pero tenemos datos del estudio FLAURA 2 en enfermedad avanzada, pues yo teniendo en cuenta que también favorecería la cirugía primero, pero si es un contexto pues muy de, bueno, pues que está un poco en este límite donde el propio cirujano o en el propio comité se dice, mira, igual podemos intentar hacer algún tratamiento preoperatorio. Pues igual yo en ese caso trataré de darle lo mejor al paciente. Lo mejor es, creo yo, a día de hoy, quizás el tratamiento más intensivo, aunque es cierto que hablamos quizás de territorio off-label y tal, pero bueno, pacientes así también se nos da, ¿no? En la rutina del día a día. Yo, lo primero es un comentario sobre la primera pregunta que hacía el doctor Lema sobre el tema de la adyuvancia y ese gap que hubo ahí en la respuesta en pacientes mayores del 50%. Ayer yo creo que lo discutíamos también con Luis, ese tema está más que claro que la neoadyuvancia, hacer neoadyuvancia en este tipo de tumores que son muy inmunogénicos es cuando vas a cambiar realmente la evolución natural de la enfermedad, es hacerlo antes cuando tienes tumor activo, por todo el tema del desarrollo de neoantígenos tumorales, etcétera, que eso ya no lo sabemos de memoria. Por lo tanto, yo creo, mi percepción es que la adyuvancia pura, sin tratamiento perioperatorio, hablando de inhibidores de checkpoint inmune, será algo que no veremos en práctica clínica habitual porque el impacto realmente lo tendremos haciendo el tratamiento perioperatorio y discutiremos si adyuvancia después de la inmunoquimio, eso será otro tema de discusión. Y en cuanto a algo que me sigue rondando la cabeza, que ayer lo discutíamos con Luis, es en estadio 2, que antes de todo este rollo del tratamiento perioperatorio eran pacientes que iban a cirugía directamente. Sin embargo, todos estos estudios asumen, en caso control, que estos pacientes reciben neoadyuvancia con quimio, cuando sabemos que no es así. En el estadio 2 el paciente va a cirugía. Y lo que hemos conseguido con estos estudios, aparte de todo el beneficio, es que un 20% de los pacientes se pierden, no van a llegar a cirugía. Me gustaría conocer la opinión de los cirujanos de tórax, porque claro, ¿qué pasa ahí con ese 20% que no vas a operar y que en práctica clínica o habitual sí lo hubieras operado? Que el estadio 2 no lo ibas a meter aquí en un ayudante. Sí, Tenemos aquí un cirujano de tórax. Creo que soy el único cirujano de tórax, entonces no hay más. Esa pregunta es, usualmente nos las hacen, ¿qué pensamos nosotros en ese 20% que no alcanzan a llegar a cirugía? Y lo que yo he notado, o cuando uno revisa estas grandes publicaciones, es que ese 20% no se aclara
qué tipo de, digámoslo así, estadios eran, qué tipo de pacientes eran. No hay información hasta la fecha, o al menos que yo tenga en la cabeza, de por qué ese 20% no llegó a cirugía. Ahora, ¿qué pasa entonces? Uno dice, voy a perder un paciente de cada, o 2 pacientes de cada 10 que tenga para operar. Ahora, no me malinterpreten, a mí me gusta operar. Y cuando yo estoy en una junta multidisciplinaria, probablemente soy el que estoy diciendo, venga, operémoslo, operémoslo, operémoslo. Pero afortunadamente donde yo trabajo, o en los 2 hospitales donde yo trabajo, el paciente que se considera llevar a neoadyuvancia, ese paciente se tiene un seguimiento claro y se tiene un seguimiento estricto en donde siempre no se nos va a perder, por ejemplo, que es uno de los miedos y sustos que tenemos los cirujanos de tórax con respecto a eso. Así que pienso que no entiendo por qué ese porcentaje, ese 20% no alcanzan a llegar a cirugía. Eh, Igual que ustedes es un desconcierto para mí y para todos los cirujanos de tórax, pero lo que sí creo es que la neoadyuvancia llegó para quedarse y no creo que lo que tenemos que pensar es en qué es lo mejor para el paciente. John. Sí, de todas maneras, Juan, yo por eso he puesto la primera diapositiva en mi presentación de la eficacia de hablando solo de quimioterapia neoadyuvante o adyuvante. Sabemos desde hace bastantes años que el paciente con un estadio 2 podía perfectamente hacer quimio neoadyuvante, ¿por qué no? O sea, que hay un metaanálisis ahí que indica que da igual hacer la quimioterapia antes o después. Así que yo creo que incluso en un estadio 2, quimioterapia neoadyuvante era un estándar también. Eso tampoco es algo que a mí me preocupe excesivamente por esos datos particularmente. Y luego, es cierto que va a haber siempre en torno a un 20% de pacientes que no se van a llegar a operar. Yo coincido un poco que habrá que ver la gran variedad de eso, porque quizás se metieron en una situación que tampoco era del todo resecable. Bueno, no lo sabemos. Algunos progresan en el seno del tratamiento, pero yo tiendo a pensar que esos pacientes que progresan en el seno del tratamiento antes de la cirugía, habiéndoles operado, hubieran tenido también una evolución. La historia natural de sus tumores es agresiva, hubieran recaído muy pronto y probablemente pues, también hablaríamos de tumores que pues, bueno, iban a tener también una evolución mala si los hubiéramos operado de entrada también. Eso es lo que yo tiendo a pensar en estos casos, ¿no? Rodolfo. Sonido para el... Yo quiero forzarles un poquito más esa respuesta. O sea, de pronto son 20% perdidos y no sabemos en qué, pero pensemos mal, 20% progresaron. ¿Qué están haciendo con ese 20%? Le están dando radio, piensan nuevamente en inmuno, se acabó la inmuno. A ver, por lo menos en mi experiencia, si progresan durante la neoadyuvancia, sí que intentamos una estrategia. Si sigue siendo localmente avanzado, con quimiorradioterapia radical. Sí intentamos algún tratamiento local. Y si ven el 20%, ¿Cómo? si ven ese 20% en su práctica. O sea, no es la mayoría, tengo que reconocerlo, pero sí hay pacientes que después de llevar quimioterapia neoadyuvante, en principio progresan. No es la mayoría, por supuesto. ¿Y algún espacio para darles después nuevamente inmuno? ¿O ya la inmuno la quemamos y dejamos quimio radio y esperamos? Buena pregunta. A ver, también tenemos el hándicap de las aprobaciones de los fármacos. Entonces, si me preguntas, yo haría quimio radio, y si le puedo poner adyuvancia con durvalumab, se la pongo. Honestamente es lo que intentamos hacer. Lo que pasa es que luego pueden que te digan, bueno, ya llevo quimio inmuno, pero desde luego después de la quimio radio, yo creo que durvalumab ha demostrado que en principio tiene valor en supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Y Este es el que sirve. Un comentario de lo que decía Juan es que en cáncer de vejiga después de 30 años todavía es la hora y en la mayoría de los T2 los pacientes no van a comité más cistectomía radical. Entonces, el valor de los estudios de adyuvancia es para la realidad de los centros donde no todos los pacientes se comunican, donde te llega el T2 ya operado. Entonces, sí, o sea, yo creo que tiene valor para la realidad que no debería existir, pero que existe en la mayoría de los centros. Luis. Bueno, yo quería volver un poquito a la discusión mollar, que es la que va a cambiar lo que hacemos, que es adyuvancia o neadyuvancia. Hemos estado durante
los últimos 30 años, salvo en los estadios 3A operables, hemos estado haciendo adyuvancia en general con quimioterapia. Yo creo que hoy, de hecho, mis compañeros han resaltado 3 hechos que tenemos que aplicar cada vez que vemos a un paciente. 1, neoadyuvancia y adyuvancia no es lo mismo. No es lo mismo porque la delivery del tratamiento, lo sabemos desde hace mucho tiempo, que a solo 2 de cada 3 pacientes somos capaces de darles quimio. Quimioinmuno nos pasa lo mismo. 2, que el tratamiento neoadyuvante con la inmunoterapia es muy importante. Necesitamos el tumor y necesitamos los ganglios para que eso funcione. Y solo funciona la neoadyuvancia. 3, que por primera vez hemos visto que una estrategia de tratamiento neoadyuvante impacta en la radicalidad de la cirugía. Eso no nos pasaba antes. Ahora sabemos que tenemos más R0. El 20% de pacientes que se caen sobre todo en adyuvancia. Se caen cuando tú mandas a un paciente directo a la cirugía. Se caen menos si hacen neoadyuvancia. Se caen menos si hacen neoadyuvancia con quimioinmunoterapia. La cuarta cosa muy importante es que necesitamos menos cirugías más radicales. Lo que te dicen todos los estudios, salvo el IGEAN, es que la proporción de neumonectomías, la proporción de cirugías, cerradas, que acaben abiertas, es menor utilizando quimioinmunoterapia que no utilizándolo. A mí me resulta difícil a día de hoy, desde luego en un estadio 3, en un paciente con ganglios positivos N1, no hacer neoadyuvancia. Podemos hacerlo, o sea, hay varias alternativas. Si yo opero a un paciente, bueno, mi cirujano opera a un paciente y luego le daremos desde luego inmunoterapia adyuvante si no lo ha hecho antes. La cuarta cosa es más importante, quizás muy importante. El beneficio porcentual absoluto es mayor con la inmuno que con la quimio. Tenemos un paciente operable, un T3N0 o un T2N1. Le vamos a querer retrasar el tratamiento más eficaz sistémico, que es la inmunoterapia, el tiempo de la cirugía más las 12 semanas de quimioterapia hasta que empecemos la inmunoterapia. No tiene sentido. Démosle el tratamiento más eficaz lo antes posible. Hagamos la quimioinmuno. Bueno, ya entiendo que es un poco, parece que vengo yo aquí a vender motos, pero en el fondo es médicamente, vamos, básicamente trato de resumir lo que es imposible, que es la evidencia que hay, pero no hay un estudio que ponga toda esta evidencia junta. Son evidencias cogidas de cachitos y obviamente luego estamos en la junta para ver lo que podemos hacer, ¿no? Pero sí me parece importante. Doctor Pasares, usted tiene una cierta autoridad para eso. Andrés. Sonido. Aló, ya. En mi percepción, probablemente los pacientes que hacen rápidas progresiones o que tienen mayor riesgo de hacer rápidas progresiones, al menos en lo que yo he vivido haciendo neoadyuvancia, de forma regular van muy acordes con la expresión de STK11 y KEAP1, en mi percepción. Ahora, los estudios clínicos de forma regular excluyen los pacientes EGFR y ALK, pero no excluyen el resto de las mutaciones driver. En el caso de ustedes, están haciendo NGS pensando que deba ser el principio básico para poder hacer una neoadyuvancia correcta, considerando el resto de los drivers y tal vez únicamente como opciones terapéuticas para la neoadyuvancia a los pacientes BRAF y MET positivos y el resto excluyéndolos. Como segunda pregunta, y aprovechando también a Luis, en los pacientes, porque además hay mucha heterogeneidad en la información, en los pacientes STK11 y KEAP1, si nos inclinamos para hacer neoadyuvancia, independientemente de los experimentos clínicos, si hay o no KRAS presente, ¿ustedes estarían de acuerdo con hacer ipi-nivo más quimio en vez de únicamente nivo o pembro, lo que sea? Sí, o sea, a ver, yo creo que, vamos, ya lo he comentado también en su presentación, o sea, hacer estudio molecular en la enfermedad precoz es absolutamente necesario, pero sobre todo para identificar pacientes que sabemos que con la inmunoterapia pues no obtienen un beneficio significativo. CR, ALK, quizás ROS, RED posiblemente, pero yo creo que a día de hoy excluir estos pacientes con BRAF, MET, KRAS de estrategias de neoadyuvancia, creo que no tenemos datos para hacerlo. Es más, yo creo que esos pacientes se benefician y mucho, algunos de ellos, de estrategias de quimioinmuno. Entonces yo creo que esos pacientes deben de ir a neoadyuvancia. Quizás los únicos en los que yo a día de hoy haría un manejo distinto son EGFR, ALK
y probablemente ROS más menos red. Todos los demás, a día de hoy, yo utilizaría estrategias de quimio-inmuno. Y es cierto que hay algunos predictores negativos de respuesta, STK11, lo que has comentado, KEAP1, pero creo que son marcadores pronósticos, no deben de ser marcadores de utilidad para decidir una estrategia terapéutica. O sea, sabemos que esos pacientes van a ir peor, quizás tendremos que vigilarlos un poquito más de cerca por la posibilidad de que puedan ir o puedan ser ese grupo, como bien dices, de pacientes que puedan tener incluso una progresión primaria o que tengan un beneficio menor, pero yo no los excluiría de la posibilidad de que pudieran beneficiarse, porque algunos creo que se benefician. Y yo creo que introducir ipilimumab aquí, en este contexto, tampoco lo haría porque, bueno, creo que tiene, tiene posibilidad, además de hacer un evento de toxicidad más importante que en un escenario curativo, creo que aún no tenemos, vamos, la evidencia para mí no apoya utilizar ipilimumab en este contexto. Tenemos una oportunidad de una última pregunta, doctora, por razones de tiempo. Mi pregunta es, en N2 resecable, luego de la neoadyuvancia, ¿revaloran el mediastino? Y si no hace down staging, el paciente lo operan y piensan en algo más en la adyuvancia, pues pensando en que la neoadyuvancia no tuvo como el impacto con la inmunoterapia, ahora pues te vas a quedar solo con inmuno en la adyuvancia. ¿Valoración invasiva Sí, invasiva. Yo creo que la decisión de resecarlo es antes del tratamiento. Si haces un escáner y está estable o en principio tiene menos estadio, creo que ese paciente tiene que ir a cirugía. Eso es controversial, es verdad. Yo no lo veo estrictamente necesario. Hay centros que lo hacen, que restadifican el mediastino después de la neoadyuvancia. En mi concepto yo creo que no, porque la decisión de operarlo debería estar dada de antes. Y eso es un poco mi idea. Y luego lo de tratamiento posterior a una neoadyuvancia, por ejemplo, si tienes una respuesta del 80% del tumor, creo que no. Si solo responde un 20%, eso está un poco por verse. Pero a mí no me pide el cuerpo ponerle en principio más quimioterapia. Si en principio lleva 3 ciclos y no ha tenido ningún efecto en el tumor. Sí, yo creo que eso es una pregunta súper importante. Yo creo que la inmunoneoadyuvante ha sido tan transformadora que yo creo que tenemos que repensar todos estos conceptos de remediastinoscopia, de ver qué pasa con la enfermedad mediastinal persistente después de quimioinmuno. Yo creo que todos esos conceptos y manejos de tratamiento están basados en estudios antiguos donde no había PD-1. Yo creo que eso ahora es que ha cambiado todo. Un tumor y un paciente ya no es el mismo cuando ve anti-PD-1. Y por tanto, yo no sé qué opinarán los cirujanos, pero yo particularmente, si hay un paciente que le damos quimioinmunoterapia, hacemos mediastinoscopia y tiene persistencia de N2, yo sinceramente creo que iría a cirugía con ese paciente. Es que no sé qué más, llegados a ese punto, no sé uno que pierde haciendo una cirugía, teniendo en cuenta que, bueno, ya digo, ese paciente, pues las decisiones que tomamos previamente estaban tomadas y basadas en contextos donde solo había quimio. Entiendo que esto es controvertido, pero esta es mi opinión y lo que yo defendería en un comité. Con respecto a la reestadificación, yo te preguntaría a ti, ¿cómo hiciste la estadificación inicial? Porque si hiciste una estadificación, hiciste un BAMBLA, pues estoy de acuerdo en que claramente no vale la pena o no existe la posibilidad de que uno pueda repetir una reestadificación o que uno haga una reestadificación a través de un nuevo BAMBLA o una remediastinoscopia en un paciente a la que ya le sacaste todos los ganglios que pudiste en la estadificación. Si el contexto es diferente y simplemente se hizo una estadificación inicial con un EUS, de pronto podría evaluar la posibilidad de hacer una reestadificación mediastinal invasiva. Y ahí te preguntaría, EUS, listo, posibilidad de hacer una mediastinoscopia de una BABLA después de esto, se puede hacer. Pero entonces ahora después ustedes me empezarían a decir como, bueno, pero ¿cuáles ganglios me va a dejar para que la inmuno me sirva? Porque eso es lo que sigue, ¿no? O lo que ustedes ya nos están empezando a decir. En la inmunoterapia, cuando hacemos y sacamos todos los ganglios del mediastino, ¿qué va a pasar con esas autopistas, como decía un oncólogo hace poquito, que van a llevar y que van a ayudar a que el paciente la inmunoterapia le sirva?
En conclusión, yo creo que debemos saber cómo hiciste tú inicialmente la estadificación para evaluar si vas a hacer o no una restadificación. Y claramente yo estoy a favor de hacer la restadificación invasiva. Bueno, por cuestiones de tiempo, creo que este es el debate en donde más fácilmente todos llegamos a la misma conclusión y es que la quimioinmunoterapia neoadyuvante es el cambio paradigmático en el manejo de cáncer de pulmón temprano, operable, y esto es un salto cuántico que debemos adoptar en la medida de nuestras posibilidades, porque tenemos limitaciones regulatorias, pero realmente hay evidencia y todos parecemos estar de acuerdo con eso. Y quiero darle las gracias a los panelistas y un aplauso muy especial. Gracias.